Bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo con un tema, yo diría que crucial para las empresas con existencias, la gestión contable de inventarios. Eso es. Nos centraremos en el sistema continuo y, en particular, en el método PEPS. Nos basamos en una guía técnica que sigue las normas internacionales de información financiera, las NIF, tanto las plenas como las de pymes. Exacto. La idea es sacar en claro cómo funciona esto, por qué importa y qué implica usar PEPS. Pues sí. Y para empezar, el sistema de inventario continuo, o perpetuo, que también se llama, su gran diferencia con el periódico es que registra cada movimiento, Cada uno. cada entrada, cada salida, prácticamente al momento. O sea que tienes el valor del stock y el coste de lo vendido, siempre al día. Justo eso. El valor del inventario disponible y el coste de ventas están constantemente actualizados. Claro, tener esa información en tiempo real suena fundamental. Me imagino que para ajustar compras, ¿no? Desde luego. Y no solo compras. Para controlar mejor. Para detectar si falta algo o si hay Exacto. pérdidas. Exacto. Detectas descuadres o robos mucho antes. E incluso puedes saber la utilidad bruta casi al instante. Suena muy bien, pero alguna pega tendrá. Hombre, claro, las ventajas en control y agilidad son potentes, ¿sí? Pero, bueno, no es gratis implementarlo. Requiere inversión, supongo. Software. Software, formación para el personal y, sobre todo, mucho rigor. Rigor. Un rigor absoluto en los registros diarios. Piensa que un pequeño error Se propaga. Vale. Un error en una entrada afecta todo lo que viene después. puede distorsionar la valoración completa, sí. Entendido el mecanismo básico, y todo esto, decíamos, bajo las NIF. ¿Qué dicen estas normas sobre cómo valorar los inventarios? Pues mira, el principio básico es que los inventarios se valoran inicialmente al coste. ¿Al coste de comprarlos o producirlos? Eso es. Pero luego la regla es medirlos al menor valor entre ese coste y lo que llaman valor neto realizable, el BNR. BNR. A ver. Es, simplificando mucho, el precio al que esperas venderlo menos los costes que te quedan para poder venderlo. Vale. ¿Y si ese BNR baja del coste que tenías registrado? Tienes que reconocer una pérdida, un deterioro de valor. Entendido. Y volviendo al coste inicial, ¿qué entra ahí exactamente? No será solo el precio de factura, ¿verdad? No, que va. Has dado en el clavo. Incluye el precio de compra, claro, pero también aranceles, transportes que no recuperes. Ajá. Y si produces tú mismo, los costes de transformación, mano de obra directa, costes indirectos de fabricación. Vale, es bastante amplio. ¿Y qué se queda fuera? Pues, por ejemplo, desperdicios anormales, costes de almacenamiento que no sean estrictamente necesarios para la producción, gastos de administración general o los costes de venta en sí. Esos van aparte. Bien, ya tenemos el coste definido. Ahora, ¿cómo asignamos ese coste a las unidades que vamos vendiendo? Aquí entran los métodos, ¿no? PEPS y demás. Correcto. Las NIF permiten principalmente dos. PEPS, primeras entradas, primeras salidas, o FIFO en inglés. FIFO, sí, suena más. Y el costo promedio ponderado, o CPP. Y ojo, esto es vital. Hay otro método, WEPS o LIFO. Últimas entradas, primeras salidas. Ese está expresamente prohibido por las NIF. ¿Prohibido? ¿Y eso? Principalmente porque, bueno, casi nunca refleja cómo se mueven las mercancías, de verdad. Y además puede distorsionar mucho los beneficios, sobre todo si hay inflación. Vale, pues fuera webs. Centrémonos en PEPS, FIFO. La lógica parece bastante directa, ¿no? Vendes primero lo que entró primero. Esa es la idea. Tiene sentido para evitar que las cosas caduquen o se queden obsoletas. Claro. Y en la práctica, con el sistema continuo, cada vez que vendes algo, el sistema le asigna el coste de las unidades más antiguas que te queden en stock. Eso implica llevar un control muy detallado. Exacto. Necesitas saber no solo cuántas tienes en total, sino cuántas te quedan de cada lote de compra y a qué coste entró cada lote. Entiendo. Y esto tendrá consecuencias, sobre todo si los precios van subiendo, ¿no? Que es lo habitual últimamente. Efectivamente. Si los precios suben, con PEPS, da salida a los costes más antiguos, o sea, los más bajos. Lo que significa que tu coste de ventas es Menor. menor. Y, al mismo tiempo, el inventario que te queda en almacén está valorado a los costes más recientes, los más altos. O sea, inventario final más alto. Exacto.
Menor coste de ventas, mayor valor de inventario. Resultado, una utilidad bruta mayor. Que suena bien, pero... Pero, claro, mayor utilidad bruta normalmente implica pagar más impuestos sobre beneficios. Es un trade-off. Mejor resultado aparente versus más salida de caja por impuestos. Vaya dilema. Pero si PEPS refleja mejor el flujo físico y valora el inventario a precios más actuales, ¿por qué alguien usaría el otro método? ¿El costo promedio ponderado? Buena pregunta. El CPP funciona diferente. Cada vez que compras, recalculas un coste unitario promedio para todo lo que tienes en stock. Ah, un promedio nuevo con cada compra. Eso es, y las ventas salen a ese último coste promedio calculado. ¿Y cómo se compara con PEPS si hay inflación? Pues con inflación, el CPP suele dar un coste de ventas más alto que PEPS. Lógico, porque promedia costes nuevos y viejos. Claro, y por tanto un inventario final más bajo y una utilidad bruta menor. ¿Y por qué elegirlo entonces? Principalmente por simplicidad, no necesitas ese seguimiento tan estricto por lotes de coste. Y puede suavizar un poco las subidas y bajadas de los beneficios reportados. Entiendo. Simplicidad versus, digamos, precisión en el flujo y valoración más actual. Para llevar todo esto a la práctica, ¿qué es lo fundamental? A ver, necesitas sí o sí un buen sistema de gestión, un ERP, normalmente. Un software fiable. Fiable y disciplina. Mucha disciplina al meter los datos. El personal tiene que estar bien formado. Claro, la precisión es clave, como decías. Y tener políticas contables claras, definidas y aplicadas siempre igual. Y los inventarios físicos, contar a mano lo que hay en el almacén, eso ya no hace falta con este sistema tan detallado. Que va, en absoluto. Siguen siendo cruciales. ¿Ah, sí? Sí, para verificar que los números del sistema cuadran con la realidad. Para pillar mermas, roturas, errores. Para confirmar que no se ha perdido nada por el camino. Exacto. Y además, hay que revisar periódicamente si el VNR, recuerdas, ha caído por debajo del coste, para registrar posibles deterioros. Cierto, la valoración posterior. Y las NIF exigen mucha transparencia en las notas a los estados financieros. ¿Qué método usas, PEPS o CPP? ¿Cómo se desglosa el inventario, el coste de ventas del año y cualquier deterioro? Hay que contarlo todo. Bien, pues para ir resumiendo, el sistema continuo da control, da datos actualizados. La elección entre PEPS y CPP, que son los válidos bajo NIF, no es trivial. Nada trivial. Afecta al coste de ventas, al valor final del inventario, a la utilidad bruta, con consecuencias fiscales y de imagen. Tal cual. Y recordemos, WEPS o LIFO fuera de juego con las NIF. Mensaje captado. Exacto. Y quizá como reflexión final. A ver. Aunque PEPS parezca más lógico físicamente y valore el stock a costes más actuales, esa mayor utilidad bruta que genera cuando los precios suben no podría dar una imagen, digamos, demasiado optimista del rendimiento real a corto plazo. Interesante. Como que podría enmascarar un poco la presión sobre los márgenes. Exacto. Algo para darle una vuelta al analizar los números de una empresa que use PEPS en épocas de inflación.